Paul Finch, un hombre que medía la vida en miles de millones y las conversaciones en segundos, estaba a punto de perder el trato de su vida por un vaso de agua. Estaba sentado en el restaurante más caro de la ciudad, mirando fijamente a una mujer que tenía la llave del futuro de su imperio. Pero ella no podía escuchar su discurso perfectamente preparado, y él no podía entender su silencio. Cada momento que pasaba sentía como si millones de dólares se evaporaran en el aire. Estaba al borde de declarar todo un desastre cuando una camarera tranquila, con ojos cansados, hizo algo que nadie esperaba. Alzó sus manos y, en el lenguaje silencioso y elegante de las señas, lo salvó. O eso pensó él. La verdad de lo que ella estaba haciendo realmente destrozaría su mundo por completo. El restaurante se llamaba Orurelia, y era menos un lugar para comer y más un escenario para la élite de la ciudad. Candelabros de cristal goteaban luz sobre mesas cubiertas con manteles de lino pesado, y el aire, cargado con el aroma de aceite de trufa y ambición, vibraba con el murmullo bajo de los corredores de poder y el dinero antiguo. Para el personal, se conocía por otro nombre, la jaula dorada. Hermosa por fuera, pero un lugar de presión implacable por dentro. Amelia Rosewood conocía esa presión mejor que nadie. A los 24 años, se movía por el reluciente comedor con una eficiencia que rayaba en la invisibilidad. Un fantasma con un uniforme negro impecable, rellenando vasos de agua antes de que se vaciaran, recogiendo platos en el momento en que se dejaba un tenedor. Era buena en su trabajo porque había aprendido a observar todo y no esperar nada. Veía el tic nervioso del joven que le proponía matrimonio a una mujer mucho más interesada en su reflejo en los cubiertos de plata. Veía el pase sutil de un sobremanila entre dos políticos que fingían discutir sobre vinos finos. Veía la soledad en los ojos de las viudas ricas que pedían para dos. Esa noche, su atención estaba en la mesa 7, la cabina más codiciada de la casa, ocupada por Paul Finch. Amelia conocía el tipo. Había servido a docenas como él. Llevaba un traje que costaba más que su coche, un reloj que podría saldar sus préstamos estudiantiles y una expresión que sugería que el mundo entero era una molestia menor. No había establecido contacto visual ni una vez, comunicándose a través de gestos bruscos y órdenes cortantes a su asistente agobiado que rondaba cerca. El wifi aquí es arcaico, había espetado, sin levantar la vista de su teléfono. Dile al gerente que espero una línea dedicada la próxima vez y asegúrate de que el archivo RALDI esté actualizado en la unidad compartida. Paul Finch era un titán de la industria tecnológica, un multimillonario hecho a sí mismo que había escalado hasta la cima con una combinación de intelecto genial y pragmatismo brutal. Veía a las personas como activos u obstáculos, las conversaciones como transacciones, las emociones como pasivos, ineficiencias que debían eliminarse del sistema. Y esa noche, la transacción era la más importante de su carrera. Estaba allí para finalizar una asociación con la doctora Evelyn Reed, la enigmática fundadora de Helios, una empresa revolucionaria especializada en tecnología asistiva biointegrada. Reed era una leyenda, una visionaria que había desaparecido del ojo público años atrás, comunicándose solo a través de comunicados de prensa cuidadosamente redactados. Conseguir esta reunión había tomado 6 meses de esfuerzo implacable por parte del equipo de Paul. La fusión con Helios no solo lo haría más rico, sino que lo convertiría en un legado. Era la piedra angular de todo su plan a 5 años. Lleva 5 minutos de retraso, murmuró Paul, su pulgar desplazándose furiosamente por los datos del mercado. Poco profesional. Su asistente, un joven llamado Ben, tragó nervioso. Sus representantes dijeron que podría llegar unos minutos tarde, señor. Tráfico desde el aeropuerto. Paul no respondió. Simplemente tocó la esfera de su reloj de platino. Un juicio silencioso y condenatorio. Amelia se acercó a la mesa, su jarra de agua lista. ¿Más agua, señor?, preguntó en voz baja. Él agitó una mano despectiva, sus ojos aún pegados a la pantalla. Solo asegúrate de que la mesa esté perfecta. Mi invitada es importante.
La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Importante, como si Amelia, el personal y todos los demás en la sala no lo fueran. No dijo nada, solo llenó su vaso con mano firme y se retiró. Desde su puesto en la barra de servicio, continuó observando. Vio a Ben, el asistente, retorciéndose las manos, vio la tensión en la mandíbula de Paul, la energía nerviosa e implacable que lo envolvía. Esto no era solo una cena. Era una conquista. 10 minutos después de la hora de la reserva, la anfitriona condujo a una mujer hacia la mesa 7. Amelia ladeó la cabeza, curiosa. No era la ejecutiva poderosa con traje que había imaginado. La mujer, tal vez en sus últimos 50, llevaba un vestido gris sencillo pero elegante. Su cabello era una cascada de plata, y no llevaba maletín, solo un pequeño bolso de cuero. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Amelia. Eran brillantes, inteligentes y se movían constantemente, absorbiendo cada detalle de la sala con una mirada tranquila y penetrante. La anfitriona señaló la mesa. La mujer sonrió y asintió. Paul, finalmente levantando la vista de su teléfono, se puso de pie, su sonrisa encantadora y ensayada encajando como una llave en una cerradura. Doctora Reed, supongo, dijo, extendiendo la mano. Paul Finch, un honor absoluto conocerla por fin. La doctora Evelyn Reed miró su mano extendida, luego su rostro. Sonrió cálidamente de nuevo, asintió, pero no dijo nada. No tomó su mano. En cambio, se sentó, su mirada recorriendo la mesa, su expresión serena. La sonrisa de Paul vaciló por una fracción de segundo. Bajó la mano, un destello de molestia cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una compostura profesional. «Ven», dijo sin volverse, «consigue un trago para la doctora Reed». «¿Champán?». Miró a la doctora Reed, levantando las cejas en pregunta. Ella simplemente lo observó, su expresión agradable sin inmutarse. «Tal vez no lo escuchó, señor», susurró Ben, inclinándose. «Estoy hablando perfectamente claro», siseó Paul, su paciencia ya desgastándose. Se inclinó hacia adelante, hablando lenta y fuertemente como si le hablara a un niño. «¿Le gustaría una bebida?». La sonrisa de la doctora Reed se tensó ligeramente en las comisuras. Sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su bolso, escribió algo y lo deslizó por la mesa. Paul lo recogió. La nota decía: «Es un placer conocerlo, señor Finch. Soy sorda. Por favor, no grite». La sangre se drenó del rostro de Paul Finch. El trato de su vida, la piedra angular de su legado, estaba sentada frente a él y no tenía forma de hablar con ella. Desde el otro lado de la sala, Amelia vio cómo la máscara cuidadosamente construida del multimillonario se resquebrajaba, revelando el pánico crudo debajo. Y en ese momento, supo que tenía que hacer algo. El pánico era una sensación desconocida para Paul Finch. Era una emoción ineficiente y desordenada que había eliminado de su sistema hacía mucho tiempo. Sin embargo, allí estaba, fría y aguda en su pecho. Su mente, normalmente una supercomputadora procesando una docena de variables a la vez, ahora era una pantalla en blanco con un solo cursor de fatalidad parpadeando. Sorda. Su primer instinto fue culpar a alguien. A Ben, a todo su equipo. «¿Sabías de esto?», siseó en voz baja, de espaldas a la doctora Reed. «Señor, su expediente solo decía que era reservada. Reclusa». Nadie mencionó. Ben balbuceó, luciendo aterrorizado. «Inútil», espetó Paul. Forzó una sonrisa plástica en su rostro y se volvió hacia la doctora Reed. Sacó su teléfono, su mente acelerada. «Bien, problema y solución». Rápidamente escribió en una aplicación de notas: «Mis más sinceras disculpas. No estaba al tanto. Mi asistente puede enviarle un mensaje a su teléfono si desea comunicarse de esa manera». Deslizó el teléfono por la mesa. La doctora Reed leyó la pantalla,
luego negó suavemente con la cabeza. Escribió de nuevo en su cuaderno: prefiero no pasar reuniones importantes mirando una pantalla. Se siente impersonal. Paul sintió otra oleada de frustración. Impersonal. Todo su imperio se construyó sobre una comunicación basada en pantallas impersonales. Estaba perdiendo el control y lo odiaba. Lo intentó de nuevo, escribiendo rápidamente: podemos reprogramar. Puedo arreglar un intérprete de ASL certificado. No sería ninguna molestia. La doctora Reed leyó su mensaje. Esta vez no respondió de inmediato. Lo miró, su mirada analítica, como si estuviera estudiando un código defectuoso. Luego escribió: tiene 15 minutos de mi tiempo, señor Finch. Quería hablar. Por favor, comience. Era un jaque mate. Lo estaba poniendo a prueba, desafiándolo. Le había dado una apertura y él estaba fallando espectacularmente. Podía sentir cómo la asociación multimillonaria se le escapaba de las manos como arena. Todo el restaurante parecía desvanecerse. La presión se concentraba en esa única mesa silenciosa. Desde su punto de observación, Amelia vio cómo se desarrollaba el desastre. Vio la escritura frenética de Paul, la compostura paciente pero firme de la doctora Reed. Vio la desesperación en los ojos de Paul mientras miraba alrededor de la sala, como esperando que una solución apareciera mágicamente. Su mirada pasó por ella, sin siquiera registrar su existencia. Para él, ella era parte del mobiliario. Pero Amelia ya no miraba a Paul. Miraba a la doctora Reed. Vio su postura, la forma en que sus dedos descansaban en la mesa, las expresiones sutiles que un ojo no entrenado pasaría por alto, y Amelia sintió una punzada de algo profundo y familiar. Era la misma mirada de aislamiento paciente que había visto tantas veces en el rostro de su propio hermano cuando el mundo oyente se negaba a encontrarse con él a medio camino. Su gerente, un hombre severo llamado señor Dubois, la despediría en un instante si se salía de la línea. No era su lugar. Su trabajo era ser silenciosa y eficiente. Pero el pensamiento de su hermano Leo sentado en una mesa como esta, siendo tratado como un obstáculo, encendió algo en ella. Tomando una profunda respiración, caminó hacia la mesa. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó, su voz calma y baja, dirigida a Paul, pero posicionada para que la doctora Reed pudiera ver claramente su rostro. Paul levantó la vista, sus ojos ardiendo de irritación. «Todo está bien», espetó. «Ve a pulir algunos vasos». Amelia lo ignoró. Giró ligeramente su cuerpo, estableciendo una línea de visión clara con la doctora Reed. Ofreció una pequeña sonrisa respetuosa y luego levantó las manos. Sus movimientos eran fluidos, precisos y cargados de una gracia que contrastaba sorprendentemente con su uniforme sencillo. No firmó «puedo ayudarla», ni «qué necesita». Firmó algo más personal. Sus dedos danzaron en el aire, formando las palabras «buenas noches». El chef recomienda el lubina, pero el risotto es mi favorito personal. Bienvenida a Aurelia. Espero que disfrute su comida. Era un saludo estándar de restaurante, pero entregado en un lenguaje que cruzó el abismo silencioso entre los dos mundos en esa mesa. El tiempo pareció detenerse. La mandíbula de Ben cayó. Paul Finch se congeló, su teléfono apretado en la mano, su rostro una máscara de absoluto y puro asombro. Miró a Amelia, luego a sus manos, luego de nuevo a su rostro, como si su cerebro no pudiera procesar los datos que recibía. Una camarera, esta empleada invisible de bajo nivel. Pero la reacción más profunda vino de la doctora Evelyn Reed. La máscara educada y reservada que había llevado desde que llegó se derritió. Sus ojos se abrieron y una sonrisa genuina y radiante se extendió por su rostro. Era una sonrisa de sorpresa, de alivio, de pura y desenfrenada alegría. Levantó sus propias manos, su respuesta rápida y expresiva. «Gracias. Eso es muy amable. No he probado un buen risotto en años. Creo que confiaré en tu recomendación».
Su lenguaje de señas era elegante, con el estilo confiado de una hablante nativa. Amelia sonrió de vuelta, su propia postura relajándose. Una excelente elección. ¿Puedo ofrecerle una copa de Sauvignon Blanc para acompañarlo? Complementa el azafrán. La doctora Reed asintió con entusiasmo. Perfecto. Las dos mujeres mantenían una conversación completa y matizada, sus manos tejiendo un diálogo silencioso en el opulento comedor, y Paul Finch, el maestro de la comunicación, el titán de la tecnología, quedó fuera. Completamente atónito y en silencio. Solo podía sentarse y observar cómo su camarera, una mujer cuyo nombre ni siquiera sabía, lograba sin esfuerzo lo que él, con todos sus miles de millones, no podía, una conexión humana genuina. El silencio en la mesa 7 ya no estaba vacío. Estaba cargado. Paul permaneció inmóvil, una estatua tallada de orgullo e incredulidad. El mundo, tal como lo conocía, acababa de ponerse patas arriba. La jerarquía rígida por la que vivía, multimillonarios en la cima, personal de servicio en el fondo, acababa de volverse insignificante por una serie de gestos elegantes. Su mente se tambaleaba, tratando de categorizar lo que acababa de suceder. Era una anomalía, una improbabilidad estadística. Una camarera en un lugar como este, fluida en el lenguaje de señas americano. No tenía sentido. Sintió una extraña mezcla de emociones inquietantes, asombro, admiración a regañadientes y una dosis significativa de humillación. Esta mujer, esta camarera, había resuelto un problema que él no pudo, y lo había hecho sin un ápice de tecnología. Amelia, por su parte, era plenamente consciente de su mirada. Terminó su interacción con la doctora Reed, dio un leve asentimiento y estaba a punto de retirarse a las cocinas para hacer el pedido cuando la doctora Reed firmó de nuevo, con una mirada inquisitiva en el rostro. Por favor, quédate, gesticuló. Luego miró a Paul y deslizó su cuaderno hacia él. Escribió, señor Finch, parece que hemos encontrado a nuestra intérprete. Paul leyó la nota, luego miró a Amelia. Era una orden, no una solicitud. Le estaban diciendo que el éxito de su fusión multimillonaria ahora descansaba en los hombros de una empleada a la que ni siquiera había considerado digna de contacto visual. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su voz baja y tensa. Amelia, señor, respondió ella, su mirada firme. Amelia, repitió él, el nombre sintiéndose extraño en su lengua. La doctora Reed quiere que te quedes para traducir. No pudo decir interpretar. Se sentía como ceder demasiada autoridad. El señor Dubois, el gerente, ya se acercaba, su rostro como una nube de tormenta. Había visto a una camarera detenerse demasiado tiempo en una mesa VIP, y sus alarmas internas estaban sonando. ¿Hay algún problema aquí, señor Finch?, preguntó, su voz resumando preocupación profesional, mientras sus ojos lanzaban dagas a Amelia. Señorita Rosewood, a su puesto. Antes de que Amelia pudiera disculparse o retirarse, Paul levantó una mano. No hay ningún problema. La señorita Rosewood me está asistiendo. Se quedará. Los ojos de Dubois se abrieron de confusión, pero sabía que no debía cuestionar a un invitado como Paul Finch. Dio un asentimiento breve y desconcertado y se retiró, dejando a los tres en una burbuja de tensión surrealista. Por favor, siéntate, dijo Paul a Amelia, señalando el asiento a su lado. Era un movimiento que iba contra cada fibra de su ser. Amelia dudó. Señor, no puedo. Estoy trabajando. Fue la doctora Reed quien insistió, sus manos moviéndose con gentil autoridad. Amelia tradujo sus señas en voz alta para Paul. Ella dice, tonterías. Esta noche, tu trabajo está aquí con nosotros, por favor. Amelia, atrapada entre la ira de su jefe y la solicitud de estas dos personas poderosas, se deslizó lentamente en la cabina de cuero lujoso. La tela se sentía extraña. Desde este punto de vista, podía ver todo el restaurante, observándolos, un mar de ojos curiosos y críticos.
Y así comenzó la reunión más extraña de la vida de Paul Finch. Él hablaba, su voz rígida y formal, exponiendo las ventajas estratégicas de la fusión con Helios. Amelia, escuchando atentamente, se volvía hacia la doctora Reed, sus manos transformando la jerga corporativa en la poesía visual fluida del lenguaje de señas. Luego, la doctora Reed respondía, sus expresiones y señas llenas de perspicacia e inteligencia aguda. Amelia traducía sus respuestas firmadas al inglés hablado para Paul. Muy rápidamente, Paul se dio cuenta de algo profundo. Amelia no era solo una máquina de traducción. Era un puente. No solo transmitía las palabras literales, sino la intención. Cuando el discurso de Paul sonaba demasiado agresivo, las señas de Amelia suavizaban los bordes, presentándolo como confiado, no arrogante. Cuando la doctora Reed expresaba una preocupación, la traducción hablada de Amelia llevaba el peso de su vacilación reflexiva, no solo las palabras clínicas. En un momento, Paul estaba explicando las proyecciones de márgenes de ganancia. Anticipamos un retorno de inversión del 400% en 5 años al optimizar sus redes de distribución, dijo. Amelia tradujo. La doctora Reed observó y luego firmó su respuesta. La doctora Reed pregunta, dijo Amelia, volviéndose hacia Paul, ¿cuál es la política de su empresa sobre accesibilidad para sus propios empleados? Pregunta cuántos de sus principales ejecutivos provienen de la comunidad con discapacidades. La pregunta golpeó a Paul como un golpe físico. No tenía una respuesta. Balbuceó. Por supuesto, somos un empleador de igualdad de oportunidades. Cumplimos con todas las regulaciones federales. Amelia tradujo su respuesta débil y evasiva. No editorializó, pero la simple y honesta transmisión de sus palabras las dejó al descubierto como la respuesta corporativa vacía que eran. La expresión de la doctora Reed era indescifrable. Firmó de nuevo. Ella dice, expresó Amelia, que Helios no es solo una empresa. Es una misión. Su tecnología está diseñada para empoderar a las personas que el mundo ha pasado por alto. No está interesada en un socio que vea el cumplimiento como una meta. Busca un socio que comparta su visión. El poder en la sala se había desplazado por completo. Paul Finch, el comprador, el conquistador, ahora era el entrevistado. La doctora Reed tenía todas las cartas, y su improbable intérprete, Amelia, era quien las repartía. Él ya no hablaba con la doctora Reed. Hablaba a través de Amelia. Y en su presencia, sus tácticas habituales de intimidación y presión eran inútiles. Estaba obligado a ser directo, honesto, y estaba fallando. Miró a Amelia, realmente la miró por primera vez. Vio las líneas tenues de agotamiento alrededor de sus ojos, pero también la inteligencia aguda dentro de ellos. No era solo una camarera. Era serena, articulada y poseía una habilidad que, en ese momento, era más valiosa que todos los algoritmos que su empresa había escrito jamás. ¿Quién era esta mujer? La pregunta resonó en el espacio silencioso de su mente, un espacio normalmente lleno de números y estrategias, ahora ocupado por un solo misterio deslumbrante. A medida que avanzaba la cena, la dinámica en la mesa se asentó en un ritmo extraño. Paul, humillado y desequilibrado, comenzó a despojarse de su armadura corporativa, forzado a depender de la competencia tranquila de Amelia. Se encontró observando sus manos tanto como observaba a la doctora Reed, hipnotizado por el lenguaje silencioso que fluía entre ellas. Era un mundo que nunca supo que existía, operando bajo principios de empatía y claridad que se sentían ajenos a los suyos. La doctora Reed, pareciendo percibir el cambio en él, guió la conversación lejos de los negocios. A través de Amelia, preguntó sobre su vida, sus motivaciones más allá del dinero. Las preguntas eran simples, pero lo desarmaron por completo. Ella pregunta qué te apasionaba de niño, antes de que construyas tu imperio, tradujo Amelia. Paul quedó desconcertado. Nadie le había hecho una pregunta así en 20 años. Pensó por un momento, un destello de un recuerdo olvidado hace mucho tiempo emergiendo.
Me gustaba desarmar cosas, dijo, la confesión sintiéndose extraña. Radios viejas, relojes. Quería ver cómo funcionaban, cómo todas las piezas pequeñas encajaban para formar un todo. Mientras Amelia traducía esto, la doctora Reed sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Firmó de vuelta. Ella dice que entiende, relató Amelia. Ella ve el cuerpo humano de la misma manera. Una máquina compleja que a veces necesita una pieza nueva para funcionar perfectamente. Fue un momento de conexión pura, un puente construido entre dos mentes brillantes, facilitado por la camarera entre ellos. Paul sintió un calor desconocido extenderse por su pecho, pero la verdadera revelación vino cuando, a su vez, sintió curiosidad. Pregúntale, le dijo a Amelia, su tono ahora más suave. ¿Cómo logró tanto éxito, cómo construyó Helios en una industria tan vocal? Amelia transmitió la pregunta. La expresión de la doctora Reed se volvió pensativa. Comenzó a firmar, sus movimientos narrando una historia. Ella dice, comenzó Amelia, su voz tomando una cualidad narrativa, que el mundo está construido para personas oyentes. Cada alarma, cada anuncio, cada conversación es una pared. Durante años, sintió que estaba afuera mirando hacia adentro. Pero desde afuera, ves las cosas de manera diferente. Ves los defectos en el diseño. Ves las grietas. Helios nació de esas grietas. No solo quería derribar las paredes. Quería construir una puerta mejor para todos. Mientras Amelia hablaba, Paul vio una sombra de sentimiento personal cruzar su rostro. Había una empatía en su traducción que iba más allá de las meras palabras. ¿Y tú, Amelia?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta directa. ¿Cómo conoces este lenguaje tan bien? No es solo una clase que tomaste en la universidad. Amelia hizo una pausa, sus manos descansando en su regazo. Por un momento, pareció retraerse en sí misma. Luego miró a la doctora Reed, quien le dio un leve asentimiento de aliento. Mi hermano menor, Leo, dijo Amelia, su voz tranquila pero clara. Nació profundamente sordo. Ahora tiene 12 años. De repente, su historia se desplegó. No era académica. Era una vida vivida. Habló de aprender a firmar antes de que pudiera leer correctamente, para poder contarle historias a su hermano pequeño antes de dormir. Describió la frustración de verlo luchar en un sistema escolar no equipado para manejarlo, la feroz protección que sentía cuando otros niños se burlaban de su silencio. Su voz está en sus manos, dijo Amelia, una declaración poderosa y simple que resonó en la atmósfera tranquila del restaurante. Es la persona más inteligente y divertida que conozco. Pero la mayoría de la gente nunca llega a ver eso. Solo ven el silencio. Ven el obstáculo. La palabra obstáculo quedó suspendida en el aire, resonando con los propios pensamientos iniciales de Paul sobre la doctora Reed. Sintió una profunda sensación de vergüenza. No solo había juzgado mal a una asociada de negocios. Había faltado al respeto fundamentalmente a la existencia de una persona. Una existencia que Amelia vivía y por la que luchaba todos los días. Su mente retrocedió a su propio hermano, Daniel. No habían hablado en 5 años. Daniel era un artista, un espíritu libre, a quien Paul siempre había menospreciado como desenfocado e ineficiente. Había intentado arreglar a Daniel, moldearlo en un hombre de negocios, hacerlo más como él. Cuando Daniel se negó, Paul lo había cortado, etiquetándolo como una decepción. Había visto la pasión de su hermano no como una fortaleza, sino como una debilidad. Había tratado a su propio hermano como un obstáculo. La revelación fue abrumadora. En la historia de Amelia sobre Leo, vio un espejo de sus propios fracasos. Su feroz amor y defensa por su hermano contrastaban fuertemente con su propio despido arrogante de Daniel. Había estado tan ocupado construyendo un imperio de cosas que había dejado que su propia familia se desmoronara en ruinas.
Miró a Amelia, esta camarera que ganaba en un año lo que él gastaba en un fin de semana, y vio una fuerza y riqueza de carácter que no podía comprar. Ella no solo estaba traduciendo palabras. Era un testimonio vivo de un mundo de conexión del que él se había aislado deliberadamente. La base de su vida cuidadosamente construida, basada en una eficiencia despiadada y un desapego emocional, comenzaba a desmoronarse. Y todo porque una camarera decidió hablar con sus manos. El resto de la cena fue un borrón para Paul. La pretensión de una negociación comercial se desvaneció, reemplazada por algo mucho más humano. Guiado por Amelia, él y la doctora Reed hablaron durante otra hora. Hablaron de tecnología no como una herramienta para obtener ganancias, sino como una herramienta para la dignidad. Se encontró hablando con una honestidad cruda que no había excedido en años, admitiendo las fallas en la cultura de su empresa y, implícitamente, en sí mismo. Ya no estaba actuando. Estaba confesando. Cuando se sirvió el café, la doctora Reed finalmente llevó la conversación de vuelta al trato. Firmó un mensaje largo y reflexivo para Amelia. Amelia se volvió hacia Paul, su expresión seria. La doctora Reed te agradece por tu honestidad, dijo. Dice que considerará tu propuesta. Se pondrá en contacto con su decisión en las próximas semanas. También dice, Amelia hizo una pausa, que esta ha sido la cena de negocios más iluminadora de su vida. Con eso, la doctora Reed se puso de pie. Estrechó la mano de Paul, un agarre firme y decidido esta vez. Luego se volvió hacia Amelia. No le estrechó la mano. En cambio, le dio un abrazo breve y cálido, un gesto de solidaridad que habló por sí solo. Luego se fue, dejando a Paul y Amelia solos en la mesa en un silencio profundo. El hechizo se rompió. Amelia fue instantáneamente consciente de su entorno otra vez, los clientes mirándola fijamente, la presencia inminente de su gerente. Se levantó rápidamente. Si me disculpa, señor, debo volver a mis tareas. Espera, dijo Paul, su voz urgente. También se levantó. Por primera vez en toda la noche, estaba completamente sin palabras. Gracias, logró decir finalmente. Lo que hiciste esta noche, yo. Sacó su chequera y un bolígrafo dorado de su chaqueta, su instinto tomando el control. Era su solución predeterminada para todo. Tirar dinero hasta que el problema desapareciera. Comenzó a escribir. Amelia lo observó y un destello de decepción cruzó su rostro. Por un momento pensó que él había entendido, pero era como todos los demás. Vio un servicio prestado y ahora ofrecía un pago. Señor, eso no es necesario, dijo, su voz volviéndose fría. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, no lo estabas, insistió él, sin levantar la vista del cheque. Hiciste más de lo que todo mi equipo ejecutivo ha hecho en 6 meses. Esto es para ti, por tus molestias. Arrancó el cheque y se lo ofreció. Amelia no lo tomó. Solo lo miró, su dignidad tranquila como un escudo. Mi hermano no necesita tu dinero, señor Finch. Solo necesita que la gente lo vea, que escuche las palabras que habla con sus manos. Eso no es algo que puedas comprar. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo allí de pie con el cheque en la mano. Él miró el cheque. Lo había escrito por 50,000 pesos, una suma que consideraba un gasto trivial, pero su rechazo se sintió como una bofetada. Fue un rechazo a todo su sistema de valores. No lo había insultado. Lo había compadecido. Se hundió de nuevo en la cabina, el cheque aún en su mano, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en su vida. Había venido esta noche para conquistar, para adquirir, para ganar. Pero en cambio, había sido completamente humillado por una camarera que no quería nada de él. La observó mientras volvía al trabajo, recogiendo mesas, rellenando vasos, moviéndose con la misma eficiencia tranquila de antes. Pero ahora ya no era invisible para él. La veía con una claridad abrasadora.
Veía la fuerza que llevaba, el mundo de amor y responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Sabía que el trato con la doctora Reed ya no era lo más importante. Lo que importaba era la aplastante constatación de su propia pobreza, no de riqueza, sino de espíritu. Miró el cheque de nuevo. Luego, lentamente, deliberadamente, lo rompió en pedazos. El dinero no era la respuesta. Necesitaba un nuevo lenguaje, y tenía la sensación de que sabía quién debía ser su maestra. El sueño era un recurso que Paul Finch gestionaba como cualquier otro bien. Requería exactamente 5 horas y 45 minutos por noche, optimizado para una función cognitiva máxima. Pero esa noche, por primera vez en su vida adulta, su descanso meticulosamente programado lo eludió por completo. Estaba de pie en la ventana de suelo a techo de su ático, una caja de cristal estéril suspendida a 1000 pies sobre la ciudad dormida. Abajo, las calles eran arterias de luz, un sistema complejo e interconectado que siempre se había enorgullecido de entender, de dominar. Esa noche, todo se sentía ajeno. Un mundo bajo cristal que podía ver pero con el que ya no podía conectar. Su mente, normalmente un procesador silencioso y eficiente de datos, era un torbellino de imágenes caóticas. Las manos de Amelia moviéndose con una certeza que él nunca había sentido. La mirada analítica y decepcionada de la doctora Reed. Los pedazos rotos de su cheque de 50,000 pesos, un gesto patético e inútil. Intentó recurrir a viejos hábitos, abriendo los futuros del mercado asiático en su tableta, pero los números eran solo símbolos sin sentido. Abrió una docena de informes internos de su empresa, pero la jerga corporativa se sentía como un idioma muerto. Sus pensamientos seguían derivando hacia un recuerdo que había archivado y cifrado hace mucho en las bóvedas más profundas de su mente, su última conversación con su hermano Daniel. No fue una pelea. Fue un veredicto entregado por Paul con la fría finalidad de un juez. Daniel acababa de tener su primera exposición de arte en solitario y estaba radiante de orgullo, mostrándole a Paul una pintura, una obra maestra caótica y giratoria de color y emoción. Paul, viendo solo una falta de estructura y una mala inversión de tiempo, la había llamado un pasatiempo inútil. ¿Cuándo vas a dejar de desperdiciar tu vida y contribuir con algo real?, había preguntado. La luz en los ojos de Daniel murió ese día, reemplazada por una distancia herida permanente. No habían hablado desde entonces. Había visto la pasión de Daniel como un defecto, una ineficiencia que debía corregirse, justo como había visto la sordera de la doctora Reed como un obstáculo que superar. Las palabras de Amelia resonaron en el silencio cavernoso de su apartamento. Solo necesita que la gente lo vea, que escuche las palabras que habla con sus manos. Paul se hundió en una silla de cuero que costaba tanto como un coche familiar. El profundo peso de su fracaso lo aplastaba. No solo había fallado en ver a la doctora Reed. Había fallado en ver a su propio hermano. Había estado viviendo una vida de profunda ceguera. A la tarde siguiente, condujo él mismo hasta Aurelia. No envió a un asistente ni hizo una llamada. Entró al restaurante durante las tranquilas horas previas al servicio, sintiéndose como un intruso. El gran comedor estaba en silencio, la jaula dorada temporalmente inactiva. Encontró a Amelia en un pequeño rincón iluminado por el sol, puliendo copas de vino con un ritmo casi meditativo. Ella levantó la vista y su compostura fue instantánea. Una pared de neutralidad profesional se alzó en sus ojos. Señor Finch, ¿olvidó algo? Sí, dijo, su voz ronca. Mi decencia. Se quedó de pie torpemente por un momento, la armadura habitual de su confianza despojada. Vine a disculparme por el cheque, por mi comportamiento. Fue arrogante y despectivo. Lo que hiciste fue profundo y traté de reducirlo a una transacción. Lo siento. Amelia colocó una copa en el estante, su expresión indescifrable. Estaba cautelosa. Los hombres como él siempre querían algo. Disculpa aceptada. ¿Hay algo más? Sí, dijo, dando un paso vacilante hacia adelante.
No estoy aquí para ofrecerte dinero. Estoy aquí para pedirte que me enseñes. Una pequeña risa incrédula escapó de sus labios. ¿Enseñarte? ¿Enseñarte qué? ¿Cómo pulir copas? Lenguaje de señas, afirmó, las palabras sintiéndose pesadas e importantes. Quiero aprender. Sus manos dejaron de moverse. Se volvió para enfrentarlo completamente, sus ojos buscando el ángulo, la agenda oculta. ¿Por qué? ¿Para salvar tu trato con la doctora Reed? ¿Para añadir otra habilidad a tu portafolio? Su franqueza fue un puñetazo al estómago. El viejo Paul habría estado furioso ante tal insubordinación. El nuevo sabía que lo merecía. No, dijo, su voz tranquila con sinceridad. El trato ya no importa. Esto es para mí, porque anoche me di cuenta de que he pasado toda mi vida construyendo sistemas para la comunicación, pero no sé lo primero sobre ella. No de ninguna manera que cuente. La miró, su desesperación genuina. Por favor, pagaré por tu tiempo. Cualquiera que sea tu tarifa. Dio su error inmediatamente cuando sus ojos se endurecieron de nuevo ante la mención del dinero. Para de intentar comprar cosas, dijo, su voz cortante. Mi vida no está en venta. Entonces no lo hagas por mí, contraatacó, su mente buscando las palabras correctas. Dijiste que el nombre de tu hermano es Leo. ¿Qué ama? ¿De qué sueña? La pregunta la tomó por sorpresa. Su expresión se suavizó. Ama el arte, dijo. Quiere ser diseñador gráfico. Llena cuadernos con mundos increíbles. Mi empresa tiene el laboratorio de diseño más avanzado del continente, dijo Paul, la idea formándose mientras hablaba. El mejor software, tabletas, granjas de renderizado. Quiero ofrecerle una beca completa para cualquier escuela de diseño que elija cuando llegue el momento. Mientras tanto, puedo organizar una mentoría con nuestros mejores directores de animación. Esto no es un pago para ti, Amelia. Es una inversión en el futuro de un joven artista. Será gestionado por la fundación educativa de mi empresa. Es limpio. Todo lo que pido a cambio es que me enseñes lo que sabes. Ella lo miró fijamente, su mente claramente en guerra. Era una oferta que podría cambiar toda la vida de su hermano. Era una llave dorada para una puerta que ella había estado luchando toda su vida por abrir para él. ¿Realmente harías eso?, susurró. Firmaré los documentos hoy, prometió. Y así, en un rincón tranquilo de la biblioteca de la ciudad, comenzó la educación más improbable. La primera lección fue una catástrofe de humildad. Paul, un hombre que podía dominar una sala de juntas llena de tiburones con una sola mirada, se volvió inepto. Sus manos grandes y poderosas, tan hábiles para firmar contratos multimillonarios, eran torpes y rígidas. No podía formar una simple letra E sin que se le acalambrara. La estructura gramatical fluida de la ASL se sentía como un rompecabezas imposible. Amelia era una maestra sorprendentemente estricta. Era paciente pero firme, negándose a dejarlo salirse con señas perezosas o imprecisas. No, tu pulgar está mal, corregía. Eso no significa gracias. Significa algo más que no quieres decir. Él salía de cada lección con un dolor de cabeza palpitante y un ego magullado. El punto de inflexión llegó unas semanas después. Amelia trajo a Leo con ella. El chico era pura energía brillante, sus ojos centelleando con una inteligencia traviesa que Paul comenzaba a reconocer. Leo observó las señas lentas y laboriosas de Paul, luego estalló en una ráfaga de movimiento con sus propias manos, una sonrisa en su rostro. ¿Qué dijo?, preguntó Paul a Amelia. Ella rió. Dijo que firmas como un robot con los dedos rotos, pero le gusta tu reloj. Paul no pudo evitar sonreír. Por primera vez, estaba siendo juzgado no por su patrimonio neto, sino por la claridad de sus gestos. Leo se convirtió en un habitual en sus lecciones. El chico no tenía filtro. Corregía a Paul sin rodeos,
luego le mostraba atajos, la jerga y los matices que los libros nunca podrían enseñar. Una tarde, Leo le enseñó un chiste complicado basado en señas. A Paul le tomó 20 minutos entenderlo, pero cuando finalmente lo hizo, firmó la punchline de vuelta a Leo. El rostro del chico se iluminó con una risa enorme, una explosión silenciosa y alegre de diversión. Y en ese momento compartido de entendimiento, Paul sintió una conexión más real y satisfactoria que cualquier trato comercial que hubiera cerrado jamás. Estaba cambiando. Su equipo ejecutivo lo notó. Estaba más callado en las reuniones, más observador. Escuchaba más de lo que hablaba. Comenzaba a ver a las personas detrás de los títulos de trabajo. Una tarde, sentado en su enorme escritorio de caoba, se encontró no desplazándose por datos de mercado, sino practicando la seña para hermano. El teléfono en su escritorio sonó, mostrando una notificación de correo electrónico. El remitente era Evelyn Reed. La línea de asunto era una palabra, Helios. El aliento de Paul se atoró en su garganta. Esto era todo. Hizo clic para abrirlo, su mente preparándose para el rechazo. La primera frase hizo que su corazón diera un salto. La fusión está aprobada. Siguió leyendo, sus ojos buscando la trampa, y luego la vio, pero con una condición. Leyó las siguientes líneas 2 veces, luego una tercera, las palabras pareciendo reorganizarse en una configuración imposible y asombrosa. La doctora Reed estaba condicionando todo el trato multimillonario a un solo cambio de personal audaz. No solo estaba ofreciendo una asociación. Estaba orquestando una revolución. Se recostó en su silla, una sonrisa lenta e incrédula extendiéndose por su rostro. Miró sus propias manos, las manos que lentamente, con esfuerzo, estaban aprendiendo un nuevo lenguaje. Había buscado a Amelia para una educación, pero nunca podría haber imaginado cuál sería el examen final. La sala de juntas principal de Finch Enterprises era un lugar de inmenso poder diseñado para intimidar. Era una caverna de caoba pulida y cuero negro dominada por una mesa monolítica que parecía más un altar de sacrificio que un mueble. En las paredes colgaban retratos al óleo imponentes de los predecesores de Paul. Sus miradas severas eran un recordatorio constante del legado despiadado de la empresa. En esta guarida de leones, Paul entró con Amelia Rosewood a su lado. Ella llevaba un traje gris oscuro sencillo, un contraste marcado con el mar de rayas finas caras, y sostenía un portafolio de cuero contra su pecho como un escudo. Su corazón latía contra sus costillas, pero su expresión era una máscara de resolución tranquila que había aprendido de años de apaciguar a clientes difíciles en Aurelia. En el momento en que entraron, una ola de hostilidad palpable recorrió la sala. Estos eran los ejecutivos de más alto rango de la empresa, los titanes y guardianes del imperio de Paul, y sus rostros eran una mezcla de desprecio, incredulidad e indignación. Paul tomó su lugar en la cabecera de la mesa, permaneciendo de pie. No perdió tiempo con cortesías. Buenos días, comenzó, su voz cortando el silencio tenso. Como todos saben, estamos al borde de la fusión con Helios, la adquisición más importante en la historia de esta empresa. La doctora Reed ha aprobado el trato con una condición. Vamos a crear una nueva división, efectiva de inmediato, el Departamento de Accesibilidad y Diseño centrado en el ser humano. Su nueva vicepresidenta a cargo de esta división es la señorita Amelia Rosewood. El anuncio detonó en la sala. Un hombre de cabello gris, Richard Sterling, el director de operaciones y un hombre que había estado con la empresa durante 30 años, golpeó su bolígrafo en la mesa. Paul, esto es absurdo. Es una broma. Con todo respeto a la señorita Rosewood, es una camarera. Una camarera. ¿Qué podría saber sobre estrategia corporativa, sobre estados de ganancias y pérdidas, sobre liderar una división de investigación y desarrollo multimillonaria? Otra miembro de la junta, una mujer de rostro afilado llamada Margaret, intervino, su voz goteando veneno. Los mercados nos crucificarán. Nuestros accionistas se rebelarán.
Nos hace parecer inestables, caprichosos. Socava completamente la autoridad de todos en esta sala que han dedicado sus vidas a esta empresa. El coro de disenso creció, una marea creciente de indignación. Paul los dejó hablar, su mirada recorriendo sus rostros enojados y asustados. Los vio por lo que eran, brillantes, pero aterrorizados por cualquier cosa que no encajara en sus hojas de cálculo. Eran los arquitectos de la cámara de eco que ahora estaba decidido a destruir. Cuando sus quejas amainaron, se inclinó hacia adelante, colocando sus manos en la mesa. Preguntan qué sabe la señorita Rosewood, dijo, su voz descendiendo a un registro bajo e intenso que exigía atención. Permítanme decirles que sabe. Sabe que la comunicación es más que solo transmisión de datos. Sabe que la empatía no es una debilidad, sino el recurso más poderoso y sin explotar en la tecnología moderna. Durante el último mes, he estado tomando lecciones con ella. He sido educado en un lenguaje y una visión del mundo que era demasiado ignorante para siquiera saber que existía. Se enderezó, su mirada penetrante. He pasado semanas siendo enseñado por un niño de 12 años, su hermano Leo, que tiene más perspicacia sobre la conexión humana genuina que toda esta junta combinada. Nos sentamos en esta sala y hablamos de experiencia del usuario mientras diseñamos productos para un solo tipo de usuario, nosotros mismos. No solo estamos perdiendo un mercado, señores. Somos fundamentalmente, deliberadamente ciegos. Y esa ceguera, esa arrogancia, ya no es un modelo de negocio sostenible. Miró directamente a Amelia, un claro y público espectáculo de apoyo. La doctora Reed no nos dio esta condición para burlarse de nosotros. Nos dio esta condición como un salvavidas. Vio nuestro defecto fatal y nos dio una guía. Amelia no está aquí para amenazar su autoridad. Está aquí para salvar a esta empresa de su propia ignorancia. La decisión es final. La fusión con Helios procede con ella como vicepresidenta. Todos le darán su apoyo incondicional. Fin de la discusión. Una tarde, sentado en su enorme escritorio de caoba, se encontró no desplazándose por datos de mercado, sino practicando la seña para hermano. El teléfono en su escritorio sonó, mostrando una notificación de correo electrónico. El remitente era Evelyn Reed. La línea de asunto era una palabra, Helios. El aliento de Paul se atoró en su garganta. Esto era todo. Hizo clic para abrirlo, su mente preparándose para el rechazo. La primera frase hizo que su corazón diera un salto. La fusión está aprobada. Siguió leyendo, sus ojos buscando la trampa, y luego la vio, pero con una condición. Leyó las siguientes líneas 2 veces, luego una tercera, las palabras pareciendo reorganizarse en una configuración imposible y asombrosa. La doctora Reed estaba condicionando todo el trato multimillonario a un solo cambio de personal audaz. No solo estaba ofreciendo una asociación. Estaba orquestando una revolución. Se recostó en su silla, una sonrisa lenta e incrédula extendiéndose por su rostro. Miró sus propias manos, las manos que lentamente, con esfuerzo, estaban aprendiendo un nuevo lenguaje. Había buscado a Amelia para una educación, pero nunca podría haber imaginado cuál sería el examen final. La sala de juntas principal de Finch Enterprises era un lugar de inmenso poder diseñado para intimidar. Era una caverna de caoba pulida y cuero negro dominada por una mesa monolítica que parecía más un altar de sacrificio que un mueble. En las paredes colgaban retratos al óleo imponentes de los predecesores de Paul. Sus miradas severas eran un recordatorio constante del legado despiadado de la empresa. En esta guarida de leones, Paul entró con Amelia Rosewood a su lado. Ella llevaba un traje gris oscuro sencillo, un contraste marcado con el mar de rayas finas caras, y sostenía un portafolio de cuero contra su pecho como un escudo. Su corazón latía contra sus costillas, pero su expresión era una máscara de resolución tranquila que había aprendido de años de apaciguar a clientes difíciles en Aurelia. En el momento en que entraron, una ola de hostilidad palpable recorrió la sala.
Estos eran los ejecutivos de más alto rango de la empresa, los titanes y guardianes del imperio de Paul, y sus rostros eran una mezcla de desprecio, incredulidad e indignación. Paul tomó su lugar en la cabecera de la mesa, permaneciendo de pie. No perdió tiempo con cortesías. Buenos días, comenzó, su voz cortando el silencio tenso. Como todos saben, estamos al borde de la fusión con Helios, la adquisición más importante en la historia de esta empresa. La doctora Reed ha aprobado el trato con una condición. Vamos a crear una nueva división, efectiva de inmediato, el Departamento de Accesibilidad y Diseño centrado en el ser humano. Su nueva vicepresidenta a cargo de esta división es la señorita Amelia Rosewood. El anuncio detonó en la sala. Un hombre de cabello gris, Richard Sterling, el director de operaciones y un hombre que había estado con la empresa durante 30 años, golpeó su bolígrafo en la mesa. Paul, esto es absurdo. Es una broma. Con todo respeto a la señorita Rosewood, es una camarera. Una camarera. ¿Qué podría saber sobre estrategia corporativa, sobre estados de ganancias y pérdidas, sobre liderar una división de investigación y desarrollo multimillonaria? Otra miembro de la junta, una mujer de rostro afilado llamada Margaret, intervino, su voz goteando veneno. Los mercados nos crucificarán. Nuestros accionistas se rebelarán. Nos hace parecer inestables, caprichosos. Socava completamente la autoridad de todos en esta sala que han dedicado sus vidas a esta empresa. El coro de disenso creció, una marea creciente de indignación. Paul los dejó hablar, su mirada recorriendo sus rostros enojados y asustados. Los vio por lo que eran, brillantes, pero aterrorizados por cualquier cosa que no encajara en sus hojas de cálculo. Eran los arquitectos de la cámara de eco que ahora estaba decidido a destruir. Cuando sus quejas amainaron, se inclinó hacia adelante, colocando sus manos en la mesa. Preguntan qué sabe la señorita Rosewood, dijo, su voz descendiendo a un registro bajo e intenso que exigía atención. Permítanme decirles que sabe. Sabe que la comunicación es más que solo transmisión de datos. Sabe que la empatía no es una debilidad, sino el recurso más poderoso y sin explotar en la tecnología moderna. Durante el último mes, he estado tomando lecciones con ella. He sido educado en un lenguaje y una visión del mundo que era demasiado ignorante para siquiera saber que existía. Se enderezó, su mirada penetrante. He pasado semanas siendo enseñado por un niño de 12 años, su hermano Leo, que tiene más perspicacia sobre la conexión humana genuina que toda esta junta combinada. Nos sentamos en esta sala y hablamos de experiencia del usuario mientras diseñamos productos para un solo tipo de usuario, nosotros mismos. No solo estamos perdiendo un mercado, señores. Somos fundamentalmente, deliberadamente ciegos. Y esa ceguera, esa arrogancia, ya no es un modelo de negocio sostenible. Miró directamente a Amelia, un claro y público espectáculo de apoyo. La doctora Reed no nos dio esta condición para burlarse de nosotros. Nos dio esta condición como un salvavidas. Vio nuestro defecto fatal y nos dio una guía. Amelia no está aquí para amenazar su autoridad. Está aquí para salvar a esta empresa de su propia ignorancia. La decisión es final. La fusión con Helios procede con ella como vicepresidenta. Todos le darán su apoyo incondicional. Fin de la discusión. La finalidad en su tono era absoluta. La lucha se desvaneció de ellos, reemplazada por un silencio resentido y hosco. Tenían sus órdenes, pero la aceptación era otra cosa completamente distinta. Los primeros meses de Amelia fueron una prueba de fuego. Sus nuevos colegas la trataban con una condescendencia helada. Le dieron una oficina estrecha y sin ventanas, ridículamente pequeña para una vicepresidenta. Sus correos electrónicos solicitando recursos a menudo se perdían en laberintos burocráticos, y los datos cruciales que solicitaba para su investigación siempre estaban convenientemente retrasados. En una reunión de estrategia importante, llegó para descubrir que la presentación había sido accidentalmente adelantada una hora.
dejándola entrar en una sala que se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían para burlarse de su tardanza. Era una campaña de 1000 cortes de papel diseñada para hacerla sentir tan aislada e incompetente que renunciaría. Pero la habían subestimado profundamente. Amelia había pasado su vida abogando por un hermano que el mundo intentaba ignorar. Era inmune a sus guerras corporativas mezquinas. No luchó en su terreno. En cambio, construyó el suyo propio. Usó el generoso presupuesto que Paul le había asignado y comenzó a contratar. Su equipo era diferente a cualquier otro en Finch Enterprises. Contrató a un ingeniero de software brillante que usaba silla de ruedas, un analista de datos en el espectro autista y un diseñador principal con discapacidad visual. Trajo a personas que, como ella, habían pasado sus vidas navegando por un mundo no diseñado para ellos. Su departamento se convirtió en una isla de innovación vibrante y colaborativa en el mar estancado de la oficina corporativa. Su enfoque singular fue el asistente inteligente insignia de la empresa, Aura. Trajo a todo su equipo junto con Leo y varios de sus amigos al laboratorio de diseño principal. Durante un día completo, dejó que los ingenieros que crearon Aura observaran mientras el grupo intentaba usarlo. El fracaso fue total. El elegante pilar activado por voz no era más que una pieza de escultura inútil para ellos. Entonces ocurrió la magia. Leo, a través de un intérprete, firmó una idea. ¿Y si Aura pudiera ver? ¿Y si usara su cámara para reconocer el lenguaje de señas? ¿Y si pudiera conectarse al sistema de iluminación del hogar para parpadear un color específico para el timbre y otro para la alarma de humo? Las ideas llegaron en una avalancha, un torrente de experiencia vivida y genio práctico que dejó a los ingenieros anteriormente capacitados garabateando notas con asombro. Amelia no lideraba de arriba hacia abajo. Facilitaba. Escuchaba. Traducía la necesidad en función. Paul cumplió su promesa, actuando como su escudo inquebrantable contra la reacción corporativa. También continuó con sus lecciones, su lenguaje de señas volviéndose más confiado cada semana. 6 meses después de su nombramiento, en la revisión final del proyecto para el nuevo Aura para Todos, Paul se paró frente a todo el departamento de Amelia. Se volvió hacia su equipo, sus manos levantándose. Lentamente pero con precisión sentida, firmó, gracias. Han enseñado a nuestra empresa un nuevo idioma. Ustedes son el futuro. La sala se llenó de aplausos emocionales silenciosos, una ola de manos agitándose en el aire. Fue un momento de aceptación profunda, una validación que resonó más profundamente que cualquier cheque de bonificación. El lanzamiento de Aura para Todos fue un fenómeno. Los periodistas tecnológicos lo aclamaron como el avance más significativo en la tecnología de asistentes inteligentes en una década. Barrió el mercado, sus nuevas características demostraron ser indispensables no solo para la comunidad con discapacidades, sino para padres, ancianos y cualquiera que alguna vez haya deseado una forma más intuitiva de interactuar con su hogar. El precio de las acciones de la empresa se disparó, y los miembros de la junta, antes escépticos, ahora se tropezaban entre sí para alabar la visión disruptiva de Amelia. Una noche, Paul caminaba por la oficina casi vacía. Pasó por las paredes de vidrio de la división de accesibilidad, que todavía zumbaba con luz y energía. Vio a Amelia de pie frente a una pizarra con Leo y 2 de sus ingenieros, todos riendo mientras esbozaban una nueva idea. No era la camarera exhausta que había conocido en Aurelia. Era una líder en su elemento, radiante de propósito y alegría. Vio en ella una mejor manera de liderar, una mejor manera de vivir. Sonrió para sí mismo y se dio la vuelta para irse a casa. Mientras entraba al ascensor, su teléfono sonó. Miró la pantalla, esperando otra alerta de trabajo. Pero su aliento se atoró en su pecho. Era un mensaje de texto de un número guardado, un número que sabía de memoria, pero que no había marcado en 5 años agonizantes. Era de Daniel. Oye, decía el texto. Vi lo que tu empresa está haciendo con el nuevo proyecto Aura. Mamá me dijo que ha sido diferente.
Tendré una exposición en una galería el próximo mes. Si no estás demasiado ocupado, me gustaría que vinieras. Paul se apoyó contra la pared de acero fría del ascensor, leyendo el mensaje una y otra vez. Cada palabra era un hilo frágil que se extendía a través de un abismo de su propia creación. Esto era una segunda oportunidad, una oportunidad para la reconciliación, una oportunidad para finalmente ver a su hermano. Pensó en su viaje, el magnate arrogante, el estudiante humillado, el hombre que estaba tratando de convertirse. Se lo debía todo a la mujer en la oficina detrás de él y al lenguaje silencioso que le había enseñado cómo escuchar de verdad. Con una lágrima trazando un camino por su mejilla, Paul Finch escribió su respuesta, sus dedos moviéndose con una certeza recién encontrada y un corazón lleno de una esperanza aterradora y hermosa. No me lo perdería por nada del mundo. Al final, Paul Finch cerró el trato más grande de su vida. Pero la victoria no se midió en dólares. Se midió en los puentes que construyó hacia los mundos silenciosos que nunca supo que existían. Amelia Rosewood, la camarera que se suponía que era invisible, terminó cambiando todo un imperio corporativo al recordarle a su líder que los activos más valiosos nunca cotizan en la bolsa de valores. Su historia es un poderoso recordatorio de que, a veces, la mayor fuerza se encuentra en las voces más silenciosas. Y la verdadera comunicación no se trata de hablar más fuerte, sino de aprender a escuchar finalmente. ¿Qué piensas del increíble viaje de Amelia? ¿Su historia te inspira a mirar más de cerca los talentos ocultos de las personas que nos rodean? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos de héroes inesperados y transformaciones profundas, por favor dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras cada semana. Gracias por escuchar. Reflexión sobre la historia. La historia de Amelia es un poderoso testimonio de cómo las habilidades y perspectivas únicas de una persona pueden transformar no solo su propia vida, sino también la de aquellos a su alrededor, incluso en los entornos más improbables. Su capacidad para conectar mundos a través del lenguaje de señas, su empatía y su dedicación a su hermano Leo resaltan la importancia de ver más allá de las apariencias y los títulos. Amelia no solo desafió las expectativas de Paul Finch, sino que también desmanteló las barreras de un sistema corporativo rígido, demostrando que la verdadera innovación surge de la inclusión y la comprensión. Esta historia me inspira a reflexionar sobre las personas que a menudo pasamos por alto en nuestra vida diaria, los trabajadores de servicios, los colegas callados. Aquellos que no encajan